esta mañana. Amén. Así que bendiciones para todos los que están ahí. Bájale un poquito al piano. Para todos los que están ahí frente a las cámaras, frente a su computador, frente a su televisor, frente a su dispositivo, como es el celular. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí. Les va a llegar un link. Ese link es para que usted lo pueda compartir. Entre y reciba esta palabra, pero no solamente entre y reciba esta palabra, sino comparta la palabra. Amén. Ayúdenos, porque para nosotros es de gran bendición que usted pueda enviar este link y le deje un me gusta a nuestras páginas, como es la de Transformación El León de la Tribu de Judá, Villavicencio, lo va a encontrar así. Y también en nuestra página de Facebook, de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Amén. Así que vamos a entrar en materia. Yo quiero recibir esa palabra. Yo quiero que donde usted está conectado me diga dónde está conectado. Le coloque un amén a esa palabra. Bendecir también a todos los que ven esta palabra en diferido. Así que vamos a trabajar en esta mañana. El título de la asamblea de esta mañana es Abraham. Ese es el título. Abraham, el punto de partida del rescate de Dios. Ese es el título de la asamblea de hoy. Amén. Dice que el pueblo se reunía en asamblea y que los sacerdotes sacaban la palabra y la leían y la recordaban al pueblo. Amén. Hoy en día nosotros predicamos la escritura. Hoy en día nosotros, con la revelación del Espíritu de Dios, venimos y nos paramos frente a ustedes en un atril, en un altar, para predicar la palabra. Amén. Y que ya estaba leyendo algo que decía: si usted cree que ser pastor es fácil, ¿por qué no es pastor? Si ser pastor es fácil, ¿por qué usted no es pastor? ¿Aló? Si pararse aquí y traer una palabra es fácil, pues ¿por qué no lo hace usted? ¿Cierto? No es para nada ninguno de acá, sino que estaba leyendo y yo decía, wow, tiene razón el hermano que colocó lo que colocó en su estado. Amén. Entonces, ese es el título de la asamblea de hoy. El punto de partida del rescate. Abraham, el punto de partida del rescate de Dios. Amén. Yo puedo determinar que es como el llamado individual, es de un llamado individual al diseño eterno de restauración. Del llamado individual al diseño eterno de restauración. Amén. Entonces, amados, iglesia del Cristo, necesitamos entender que Dios no está improvisando con su pueblo. Diga conmigo, Dios no está improvisando con su pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Usted y yo. Amén. Así que usted tiene que tener la certeza, iglesia, que Dios no está improvisando. Amén. Dios no llama por accidente. Amén. Dios no forma a un pueblo por casualidad. Amén. Y yo quiero que usted entienda eso en esta mañana, o que nosotros lo logremos entender. Y si ya lo había escuchado, profundicemos sobre eso. Pongámonos sobre esa palabra y digamos dónde estoy yo parado y en qué parte del camino estoy. Amén. Voy por acá. Dame un amén ahí, tú que estás conectado. Iglesia, desde el principio el deseo eterno de Dios ha sido obtener un pueblo que lleve su nombre, que viva para Él y que exprese su propósito en la tierra. Diga conmigo, que exprese su propósito en la tierra. Usted y yo no estamos aquí para expresar nuestro propósito. Estamos aquí en la tierra para expresar el propósito de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Y sobre la tierra. Pero ese pueblo no nace de un título eterno, iglesia. Escuche, externo, perdón. Ese pueblo no nace de un título externo, sino de experiencias espirituales profundas, de procesos, de llamamientos radicales. Diga conmigo, cuando Dios me llama a ser radical. ¿Aló? ¿Se acuerdan una prédica que por ahí alguien predicó que dijo, somos diferentes? Amén. Y nosotros, como somos un pueblo diferente, somos radicales. Por eso, cuando Dios decide iniciar su obra de rescate, no comienza con una multitud, sino con un hombre. Wow.
Cuando empieza un milagro en una casa o el rescate de una salvación, no llama a toda la familia, llama a uno. Llama a uno que le crea. Qué terrible cuando en una generación no hay uno que le crea. Qué terrible cuando en una casa no hay uno que le crea. Y quiero volvérselo a repetir a todos los que están ahí. Cuando Dios decide iniciar su obra de rescate, no comienza con una multitud, sino con un hombre. Y ese hombre fue, en este caso, Abraham. Amén. La palabra de Dios. A mí me gusta la palabra. ¿Cuánto le gusta la palabra? Vayamos a Hebreos 11, 8 y 10. Hebreos 11, 8 y 10. Todos no sabemos esta palabra, pero tiene un significado muy profundo. Tiene una connotación y una revelación que debe ser vivida todos los días. Dice así la escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿siendo qué? Ok, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Repito, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En otras palabras, iglesia, Dios busca un pueblo, no solo creyentes. Dios busca un pueblo, no solo creyentes. Dios quiere un pueblo. Dios no busca solo creyentes, Dios busca un pueblo. Diga conmigo, pueblo. Yo le voy a decir algo. Hay una gran diferencia de que se reúnan muchos creyentes a que se reúna un pueblo. Porque cuando hablamos de un pueblo, hablamos de una casa, hablamos de una familia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de que hay una reunión de creyentes, muchas veces esos creyentes, cada quien tira por su lado. Por eso Dios no está buscando solamente, diga conmigo, Dios no busca un pueblo. Perdón, Dios busca un pueblo, no solamente creyentes. Amén. Entonces, amada iglesia, hay una verdad que debe ser establecida con claridad espiritual. Dios no está formando sistemas de congregación. Esto me rompió. Escuche lo que le voy a decir. Dios no está formando sistemas de congregación. Dios está formando un pueblo. Diga conmigo, ¿Dios está qué? Formando un pueblo. ¿Un creyente puede existir sin transformación profunda? Sí. Lo repito, ¿un creyente puede existir sin transformación profunda? Sí. Pero un pueblo de Dios solo puede existir después de procesos, tratos y experiencias espirituales reales. Amén. La palabra de Dios nos revela que Dios deseaba obtener un grupo de personas que lleven su nombre y sean su pueblo. Diga conmigo, que sean su pueblo. Amén. Y yo aprendí a entender lo siguiente, amada iglesia. Solo un pueblo unido puede hacer mover las cortes. Solo una casa unida, un pueblo unido puede hacer que las cortes y los ángeles se muevan. Yo a alguien le dije en algún momento, yo sé cómo tener en orden, yo sé cómo hacer ciertas cosas. El tema es que necesitamos jalar lo congregacional. ¿Aló? Congregacional. Esto significa, escúcheme, amada iglesia, esto significa que el propósito de Dios no es solo salvación, sino permanencia, identidad y representación. Vuelvo y se lo repito, el objetivo o el propósito de Dios no es solo salvación, sino permanencia, identidad y representación. Amén. Muchas personas pueden llevar el nombre de Dios en su boca, hablar un lenguaje cristiano, participar de actividades espirituales, pero no todos han pasado por experiencias necesarias para ser verdaderamente su pueblo. Amén. Y aquí hay una llave profética. Ser pueblo de Dios no ocurre por accidente, ocurre por diseño. O sea que el pueblo de Dios no fue por error, fue por diseño. Diga conmigo, ¿por qué? Por diseño, no es por accidente, es por diseño. Por eso Dios establece un orden. ¿Cuál es el orden? Dios siempre va a trabajar con un orden, amada iglesia. Dios siempre va a establecer un orden, iglesia. Número uno,
El orden es el siguiente. Número 1, llamamiento. Llamamiento, diga conmigo, llamamiento. Número 2, separación. Número 2, separación. Número 3, despojo. Y número 4, diga conmigo, número 4, formación. Entonces, Dios establece un orden: llamamiento, separación, despojo, formación. ¿Por qué? Porque Dios no edifica su pueblo sobre la vida natural, porque la vida natural siempre compite con la vida espiritual. Por eso la palabra de Dios afirma que Dios tiene que despojarnos de todo lo que pertenece a la vida natural. No porque Dios sea duro, iglesia, sino porque todo lo natural muere o no tiene vida como tal. Amén. Diga conmigo, todo lo natural no tiene vida. ¿Listo? Por eso necesitamos entender que Dios tiene que despojarnos de todo lo que pertenece a la vida natural. No porque Dios sea duro, iglesia, sino porque todo lo natural que no muere termina estorbando en el propósito eterno. Termina estorbando. Así que yo vengo en esta mañana a traer una activación profética sobre. Amén. ¿Cuántos lo creen que nosotros podemos declarar, profetizar, establecer decretos y soltar palabra profética? Amén. Entonces, por eso yo quiero que usted mañana reciba esto, porque quiero activar proféticamente algo en esta mañana sobre cada uno de nosotros. Por eso yo profetizo sobre ustedes que Dios los está sacando de una fe superficial y los está introduciendo en una fe que tiene identidad de pueblo. Amén. Profetizo que ya no caminarán solo con un nombre, sino con una experiencia viva de Dios. Profetizo que el Señor está quebrando toda ilusión de distorsionamiento espiritual y está revelando que todo lo que somos y lo tenemos es por Él y para Él. Pero vuelvo y profetizo y digo esto, que Dios está permitiendo procesos no para destruirte, sino para formarte, porque solo los que aceptan el trato de Dios pueden cargar su nombre con peso y autoridad. Pero vuelvo y profetizo que el Espíritu Santo está separando lo natural de lo espiritual y está levantando en medio de este pueblo hombres y mujeres aptos para ser usados por Dios. Pero vuelvo y profetizo que este pueblo no será solo receptor de bendición, sino portador, transmisor, administrador de los propósitos eternos de Dios en la tierra, porque Dios no busca multitudes impresionadas, Dios busca un pueblo alineado. ¿Cuántos dicen amén? Profetizo, dice la Escritura. ¿Y por qué lo está haciendo, pastor? Porque nosotros recibimos una palabra y dice: el ángel habló y el ángel juró. Y después dijo: profetiza. Es necesario que vuelvas a profetizar. ¿Aló? Palabra profética que el Señor nos entregó el 2026. O sea que yo camino en esa palabra. ¿Aló? Gracias por ese amén. Mire, amada iglesia, quiero que entendamos esto, iglesia. Abraham es el comienzo de la obra de Dios. Escúcheme. Abraham es el comienzo de la obra de Dios. Entender esto es profundamente revelador y determinante en tu vida. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios no comienza su obra de rescate con Adán. Si usted lee la Escritura, sabe de qué le estoy hablando. La obra de rescate Dios no la empieza con Adán, sino con Abraham. Wow. Señor, dale sabiduría para recoger esta palabra, Señor. Dale la sabiduría, Señor, para entender esta Escritura, Señor. Esto nos enseña que Dios no restaura a alguien cuando desea quedarse en el suelo. ¿Por qué? Porque Dios levanta desde el llamamiento. Dios levanta desde el llamamiento. La palabra de Dios dice en Juan 8, verso 58. Juan 8, verso 58. Dice antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor.
Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es interesante, amada iglesia, que nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo o no estaba hablando sobre algo no real. Dios estaba, el Señor, es muy interesante que Jesús no estaba haciendo una afirmación cronológica, iglesia. Estaba haciendo una declaración profética de origen espiritual. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Adán representaba el inicio del pecado, pero Abraham representaba el inicio de una nueva línea, una línea donde Dios vuelve a intervenir activamente en la historia humana. En la historia humana. ¿Aló? La palabra de Dios dice en Romanos 4:17. Mire lo que dice la escritura. 4:17, Romanos 4:17. Estoy calentando motores. 4:17 dice, Abraham es padre de todos los que creen. Abraham es padre de todos los que creen. Abraham es padre de todos los que creen. Esto significa que todo verdadero creyente comienza en Abraham. No en la derrota, no en la caída, no en el fracaso, sino en el llamamiento soberano de Dios. ¿Aló? Así que acostúmbrese, porque esta asamblea hoy va a ser de profetizar. Aquí hay una revelación poderosa, iglesia. Dios no mira de dónde vienes, Dios mira desde dónde te llamó. Wow. No sé cuánto lo están agarrando, pero yo le doy gracias al Señor, porque aprendí a entender en estos años de caminar como creyente y cristiano. Dios no mira de dónde vienes, Dios mira desde dónde te llamó. Eso es lo que Dios siempre está mirando. Abel, Enoc, Noé fueron hombres temerosos de Dios, pero no interrumpieron la corriente del pecado. Eran buenos individualmente, pero Abraham fue usado para combatir, cambiar la dirección de la historia. Se lo voy a volver a repetir, porque yo quiero que usted vaya a la escritura y lea esto. Usted tiene que entender que Abel presentó mejor ofrenda que Caín. Enoc, un hombre muy consagrado para el Señor, que no probó la muerte física. Y Noé construye el arca. Fueron hombres temerosos de Dios, pero no interrumpieron la corriente del pecado. Eran buenos individualmente, pero Abraham fue usado para cambiar la dirección de la historia. Abraham fue utilizado para cambiar el trayecto de la historia de toda una generación. Amada iglesia, hay una gran diferencia entre ser una buena persona y ser un instrumento de rescate en las manos de Dios. Hay una gran diferencia, iglesia. En otras palabras, Dios no está buscando solo personas correctas, está buscando hijos alineados a su propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios está buscando. ¿Aló? Y yo quiero traer una activación profética. Yo quiero comenzar a profetizar. Y yo quiero que usted comience a entender lo que va a salir de mi boca, porque esto fue puesto por el Espíritu de Dios. Así que tomo autoridad en el nombre del Cristo glorificado y profetizo que Dios está cambiando el punto de partida espiritual de muchos en este lugar. Ya no serán definidos por Adán, por errores, por caídas o fracasos, sino por Abraham, por llamamiento, por fe y por promesa. Profetizo que el Señor levantando hombres y mujeres que no solo creen, sino que cambian atmósferas, rompen corrientes, alteran destinos de las asignaciones generacionales. Ustedes son los Abrahames de su casa. Usted es el Abraham de su casa. Por eso profetizo que Dios está interrumpiendo ciclos antiguos del pecado, limitación y estancamiento, y está estableciendo una nueva línea espiritual que está en esta generación. Por eso vuelvo y profetizo que así como Abraham fue levantado para traer liberación y bendición a otros, Dios está posicionando a muchos de ustedes como puntos de quiebre espiritual en sus familias, en sus ciudades y en sus territorios. Profetizo que el cielo los reconoce como principio. El cielo los está
siendo como principio de algo nuevo, no por el mérito humano, sino por obediencia al llamamiento celestial. Porque cuando Dios llama a un Abraham, no está buscando un creyente más, está iniciando una obra de rescate. Amada iglesia, Abraham no fue el centro de la redención, es Cristo el centro de la redención, pero Abraham fue el punto de partida, y hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Inicia procesos grandes con personas dispuestas. Con personas dispuestas. La palabra de Dios dice: encontraré en esta casa personas dispuestas. Y yo le dije al Señor en esa habitación, le dije: Señor, si hay personas dispuestas, Señor, mi corazón está dispuesto, Señor. Mi corazón está dispuesto para servirte, iglesia. Y yo aprendí a entender eso. Si respondemos al llamado como Abraham, Dios usará nuestras vidas para interrumpir corrientes, para sanar historias y establecer su propósito eterno en la tierra. Y yo digo amén a esa palabra. Yo no vengo a motivarlo, yo vengo a profetizarle. Yo vengo a activarlo. Amén. Eso es lo que yo pretendo en esta mañana, activación. Esto nos debe llevar a entender que lo no cambia la historia. Esto nos debe llevar a entender eso, que lo bueno no cambia la historia, el llamamiento sí. Wow. El llamamiento sí. Amada iglesia, esto que le estoy diciendo confronta una mentalidad muy común en el pueblo de Dios. Pensar que ser buenos es suficiente para cumplir el propósito eterno. Eso es un error. La palabra de Dios es muy clara al mostrarnos que antes de Abraham hubo hombres extraordinarios. Por ejemplo, Abel ofreció sacrificios por la fe. Enoc caminó con Dios. Noé temió a Dios y salvó a su familia. Todos ellos agradaron a Dios sin duda alguna, pero ninguno cambió la condición de pecado que gobernaba la humanidad. ¿Aló? Que gobernaba la humanidad. Y aquí hay una revelación que debe ser establecida en nuestras vidas, iglesia. El ser buena persona no transforma sistemas espirituales. Ellos fueron hombres correctos a nivel individual, pero Dios no inicia con ellos una obra de rescate corporativo. ¿Aló? Obra de rescate corporativo. Y aquí está la diferencia espiritual. Abel, Enoc, fueron hombres buenos sin duda alguna, pero Abraham fue un hombre llamado. La bondad preserva, pero el llamamiento transforma. Escuche lo que le estoy diciendo. Espíritu Santo, ábrele sus oídos. Espíritu Santo, ábrele sus oídos. Porque el Señor me decía: para que ustedes muevan lo angelical como congregación, tienen que ser un pueblo. Y tienen que caminar como Abraham caminó. Tienen que establecer lo que Abraham estableció. Y le dije: Señor, ¿qué estableció? Y el Señor me decía: no solamente la fe. ¿Qué estableció Abraham, Señor? Perseverancia, Señor, no solamente perseverancia. Entonces, Señor, ¿qué hizo Abraham? Entendió su llamado. Entendió el llamado que tenía. Entendió el llamado que tenía. Entendió. Por eso le digo que la bondad preserva, pero el llamamiento transforma. Dios no estaba buscando simplemente a alguien que no pecara tanto. Dios estaba buscando a alguien que respondiera a su voz, a alguien que aceptara ser usado como instrumento para cambiar la historia. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, iglesia, ¿tú estás dispuesto a cambiar la historia de tu casa? ¿Tú estás dispuesto, iglesia? Voy por aquí. Iglesia, tú estás dispuesto, tú que estás ahí al frente de este computador. Tú estás dispuesto a cambiar la historia de tu generación. Para cambiar la historia de tu generación tienes que cambiar la historia de tu vida. Tienes que hacer lo que Abraham hizo. Entendió su llamado. ¿Aló? Por eso la escritura nos muestra que cuando Dios quiso interrumpir la corriente del pecado, no levantó a un hombre bueno, levantó un vaso escogido. No levantó un hombre bueno, levantó un vaso escogido. ¿De dónde venía Abraham? ¿De dónde venía Abraham? Wow. Entonces, amada iglesia,
No levantó a un hombre bueno, levanta a un hombre con a un vaso escogido. Levantó a uno que quería ser un vaso escogido. En otras palabras, Abraham no fue llamado porque era perfecto, fue llamado porque estaba dispuesto a obedecer. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. Dijo el apóstol Pablo: porque sobreabunda la gracia, ¿sobreabundaremos en el pecado? De ninguna manera. Hay gente que me puede tomar esta prédica para el otro lado. Yo no le estoy diciendo que ser perfecto es ser condescendiente con el pecado. ¿Aló? Lo que yo le estoy diciendo es que necesitamos ser radicales en nuestro llamado. Por eso se lo repito, Abraham no fue llamado porque fuera perfecto, fue llamado porque estaba dispuesto a obedecer. ¿Hay alguien aquí que quiera obedecer este 2026 al Señor? ¿Hay alguien ahí conectado que quiera obedecerle a Cristo en este año 2026? ¿Hay alguien que quiera obedecer a esa palabra profética de entender que este año es el año para mover ángeles? Es un ángel el que nos va a abrir muchas puertas. Y necesitamos entender que como iglesia necesitamos entender ese llamado del 2026. Amén. Entonces aquí le voy a decir algo. Aquí hay una revelación profunda. El llamamiento no depende de cuán bueno eres, sino de cuán rendido estás. ¿Hay pueblo rendido a los pies de Cristo en esta mañana? Yo quiero hacer esa pregunta en esta mañana. ¿Hay pueblo rendido a los pies de Cristo? Por esto entonces usted va a ser activado en esta mañana proféticamente. Y vuelvo y tomo la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y yo profetizo sobre este pueblo. Así como tú dijiste, Señor, a Juan en la isla de Pasmo, Señor, al apóstol Juan, Señor. Y le dijo: vuelve a profetizar, siervo. Vuelve a profetizar, porque después del proceso tienes que volver a profetizar. Profetizo que Dios está buscando, escuche, Dios está buscando a este pueblo en una espiritualidad correcta. Por eso profetizo que Dios está sacando a este pueblo de esa espiritualidad cómoda y correcta y los está introduciendo en una vida de llamamiento y propósito. Profetizo que el Señor está rompiendo la mentalidad no solo de portarse bien, y está en el pueblo que entienda que fue escogido para cambiar atmósferas espirituales. Y vuelvo y profetizo, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, que ya no vivirán solo para preservar su fe, sino para establecer el reino, corrientes y abrir caminos nuevos donde antes no los había. Profetizo que Dios no solo está llamando a ser buenos y perfectos, sino que Dios los está llamando a ser agentes, formación, instrumentos de su poder que muestren el poder de Dios vivo en la tierra. Profetizo que así como Abraham fue levantado para alterar de la humanidad, Dios está levantando en esta generación a hombres y mujeres que marcarán un antes y un después en sus familias, en sus ministerios y en su territorio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo profetizo? Porque cuando Dios llama, no está buscando conducta correcta, está buscando obediencia radical. Amada iglesia, ser bueno no es malo, pero no es suficiente. Dios no quiere solo creyentes correctos, Dios quiere alineados a su diseño eterno. El llamamiento de Abraham, iglesia, nos enseña que cuando alguien responde al llamado de Dios, la historia cambia. Diga conmigo, la historia cambia. Porque si la historia cambia, la dirección cambia y la corriente espiritual es interrumpida. Y hoy ese mismo Dios sigue llamándote a ti, iglesia, en esta mañana. Te está llamando a ti y me está llamando a mí a interrumpir la corriente espiritual de la pasividad. El Señor me dijo: el 2026 no es para vivir una espiritualidad pasiva. El 2026 es para entender que necesitamos vivir el cristianismo fuerte, poderoso, ese cristianismo que hace retroceder las tinieblas. Amén. Que ve los milagros, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, iglesia, preste atención de lo que va a salir de mi boca. Debemos entender que un llamado exige separación. Yo lo anotaría. Yo anotaría eso. Si tú estás en tu casa, yo anotaría eso que acabé de decir.
Un llamado exige separación. ¿Por qué, pastor? Porque todo llamamiento verdadero siempre viene acompañado de una separación. Siempre. Cuando Dios te va a sacar, te va a sacar. Y cuando Dios te llama, te va a pedir que te separes. Eso es lo que siempre hace Dios. Se lo repito, ¿por qué? Porque todo llamamiento verdadero siempre viene acompañado de una separación. No existe llamamiento sin renuncia. No existe propósito eterno sin desprendimiento. No existe avance espiritual sin dejar algo atrás. ¿Aló? ¿Por qué lo dice? Por eso la palabra de Dios dice en Génesis 12, verso 1 y verso 2. Escucha, dice la escritura. Verso 1 y verso 2. Dice lo siguiente: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre los parientes, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Aló? ¿Y te qué? Bendeciré. ¿Qué quería decir eso, te bendeciré? Algunos dicen, quería bendecir al Señor con oro, con plata, con joyas, con ovejas, con ganados, con carneros, con todo. ¿Cierto? Pero la palabra aquí, y la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Eso qué quiere decir? Yo te acompañaré. Mi presencia será tu bendición. Y como tú tienes y portas mi presencia, todo será añadido para ti. Pero es interesante lo que dice acá más adelante. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí voy. Cuando tú caminas como Abraham con la presencia de Dios, tú te transformas, escúcheme, tú te transformas en un hombre y una mujer de bendición. O sea que portas la bendición. Y el que está entendiendo lo que estoy diciendo. Te transformas en un portador de bendición, o sea, en un portador de la presencia de Dios. Eso era lo que tenía Abraham. Por eso dice aquí: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, Dios no le dio primero una promesa a Abraham, primero le dio una instrucción. ¿Qué hizo? ¿Le soltó primero la promesa? ¿Le dio la promesa primero? No. ¿Qué le dio primero? La instrucción. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? No le dio primero la promesa, primero le dio la instrucción. En otras palabras, iglesia, la separación que Dios le pidió a Abraham no era geográfica solamente, era espiritual, emocional, cultural y generacional. Aquí voy. Y Señor, dame fuerza para que lo puedan entender. Cuando Dios te comienza a separar, lo primero que Dios va a hacer es sacarte del territorio. Y te va a traer otro. Y no va a ser el más bonito. Te va a sacar de la forma espiritual como venías adorándolo. Tal cual. Así fueras todo lo profético o profética o todo lo que te saca de ahí. ¿Estamos entendiendo? Y te saca de esa manera espiritual, pero te saca de lo emocional. ¿Aló? Y cuando Dios te saca de lo emocional, te pide lo cultural. Te dice: no traigas lo que estaba ya aquí, porque yo te mostraré mi gloria de una manera diferente. Y entonces cuando eso pasa y saca lo cultural, cambias la generación. O sea, cambias el rumbo de un ministerio. ¿Aló? Eso es lo que yo quiero que entiendan en esta mañana. Y aquí hay una revelación profunda, iglesia. Dios no saca a Abraham de Ur solo para cambiar su dirección, sino para cambiar su fuente.
no solamente su fuente, escuche lo que le voy a decir, sino para, no solamente para cambiar su fuente. Escúchelo, voy a volver a repetir esto. Dios no saca a Abraham de Ur de los Caldeos para cambiar su dirección, sino para cambiar su fuente. Tierra habla de sistema, parentela habla de herencia y casa de tu padre habla de identidad y cobertura natural. Que el Señor nos coja confesados. Aquí voy. ¿Lo digo o no lo digo? Ok. Muchas veces Dios te va a sacar de una cobertura para llevarte a otro lugar. Y te va a sacar de esa cobertura natural para meterte en la cobertura sobrenatural. ¿Estamos entendiendo? No le estoy diciendo que le salga la cobertura. Entienda lo que le estoy diciendo. Y si Dios le habló, pues le habló. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Tierra habla de sistema. Parentela habla de herencia. Casa de tu padre habla de identidad y cobertura natural. ¿Aló? Entonces, Dios estaba diciendo, si sigues conectado a lo viejo, no podrás cargar lo nuevo. Aquí hizo. Si tú sigues pegado en el arado, pero con las manos en el arado y mirando hacia atrás, lo nuevo no va a venir. Ya se lo han dicho dijo el Señor, ya lo ha repetido 2 veces en otra prédica. No lo dijo, y si lo vuelve a repetir y lo volvió y me hizo colocarlo ahí, es por algo. Vuelvo y se lo repito. Dios está diciendo, si sigues conectado a lo viejo, no podrás cargar lo nuevo. Por eso el llamado de Abraham nos enseña que Dios no edifica su propósito sobre lo familiar, sino sobre la obediencia o sobre el obediente. O sea, no llamó a toda la familia, llamó a uno obediente. El uno obediente abrió la puerta. El uno obediente abrió la puerta. El uno obediente abrió la puerta. Y ahí fue cuando todo por ese obediente entró. ¿Aló? Por eso le digo que el rescate no comenzó con Adán. Comenzó con Abraham. ¿Aló? Y aquí debemos entender algo clave, iglesia. La separación no es rechazo. La separación es preparación. Wow. ¿Por qué? Porque Dios no estaba perdiendo a Abraham. Dios lo estaba posicionando. Dios lo estaba posicionando. ¿Dios qué? Lo estaba posicionando. Así que recibe esta profética. Así que declaro que el Espíritu Santo está llamando a este pueblo a una separación santa, no para aislarlo, sino para alinearnos con el propósito eterno de Dios. Profetizo que Dios está rompiendo ataduras con sistemas mentales y patrones heredados que ya no pueden acompañarlos al lugar donde Él los quiere llevar, iglesia. Declaro que muchos están siendo sacados de Ur en este día, de lugares de comodidad, de estructuras conocidas, porque Dios está cambiando tu fuente espiritual, iglesia. Así que yo profetizo que lo que parecía pérdida se convertirá en proposición, se convertirá, se transformará en posicionamiento, y lo que parecía renuncia se convertirá en plataforma de propósito. Yo profetizo esta palabra sobre el pueblo, Señor, que este pueblo no quedará desarraigado, sino arraigado en la promesa, porque cuando Dios se para, Él mismo se convierte en tu sustento. Oh Espíritu Santo de Dios, cuando Dios nos separa, Él mismo se convierte en nuestro sustento. Amada iglesia, Abraham no salió con mapas, salió con una palabra. No sabía a dónde ir, pero sabía quién lo estaba llamando. Wow. Yo solo necesito una palabra de Dios para moverme. Yo no necesito seguridad para moverme. Yo no necesito seguridad del hombre para moverme. Yo necesito una palabra de Dios para moverme. Porque Abraham no necesitó un mapa para moverse. Abraham se movió con una palabra. Y se movió con una palabra de un Dios que no veía. Le dijo: deja todo, suéltalo, coge lo que tienes aquí, 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 y arranca, mijo. Con una palabra. Y muchos hoy en día le piden reconfirmación al Señor.
Señor, si tú me hablaste, mañana va a pasar un perro morado. Y si el perro morado pasa y después se cae una uva de un naranjo, esa es la confirmación de que me tengo que mover. ¿Estamos entendiendo? Hay gente que le pide reconfirmación a Dios cuando Dios ya habló. ¿Aló? Escúcheme, iglesia. La separación deja de doler y comienza a dar fruto eterno cuando entiendo el llamado para obedecer. Pero sabía para dónde iba Abraham. Y se lo vuelvo y se lo repito. La separación deja de doler cuando comienza a dar fruto. Hoy Dios sigue llamando a un pueblo dispuesto a dejar lo conocido para heredar lo prometido. ¿Cuántos dicen amén? Ya es la segunda vez que Dios dice esto. Dice el Señor en una prédica, nos dijo que Dios nos está llamando para que nosotros estemos dispuestos a dejar lo conocido para que podamos heredar lo prometido. Amén. Así que en conclusión y para ir cerrando, pastor, terminó rápido. Venía a profetizar. Venía a soltar una palabra en esta mañana. ¿Por qué? Porque yo aprendí a entender que el Señor comenzó a hablarnos. Y como comenzó a hablarnos, yo comencé a ver más. Y tal vez el que esté mirando por la cámara dirá, el hombre se le corrió, pero comencé a ver más. Y como comencé a ver más, comencé a entender que el enemigo se va a levantar. Y yo dije, ¿cómo podemos parar al enemigo? Y el Señor me dijo, tú tienes una voz profética. Así que comienza a profetizar. Así que comienza a profetizar. Me dijo, comienza a profetizar y haz que las tinieblas paren. ¿Aló? Amada iglesia, Dios llamó a Abraham como individuo y lo llevó a ser una nación. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios eterno son las generaciones. ¿Son las qué? Son las generaciones. Son las generaciones. Y me decía el Señor, profetiza sobre tu casa y profetiza sobre tus hijos y profetiza, porque los espíritus se levantan para callar la voz del profeta, para callar una voz profética en una casa. ¿Aló? Por eso uno necesita entender el llamado. Y por más que se quiera correr, no se va a poder. Yo ya lo he aprendido de mil maneras y el Señor siempre me lo refresca. ¿Aló? Escuche lo que le voy a decir. En otras palabras, cuando Dios llama a Abraham, nunca tuvo en mente solo a Abraham. Dios jamás piensa en términos pequeños, individuales o limitados. Dios siempre piensa en generaciones, en naciones y en diseños eternos. Se lo repito, Dios siempre piensa en generaciones, en naciones y en diseños eternos. Pueblo grande. Y el Señor me decía mientras escribía, recuerda lo que te dije, de lo pequeño haré grandes cosas. Y del pueblo pequeño haré un pueblo grande que hará retroceder a 10,000. ¿Aló? Eso es lo que necesitamos entender, iglesia. En Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande. El que está entendiendo lo está entendiendo. Haré de ti una nación grande. Génesis 13:14 al 17. No lo voy a leer todo, estúdielo. Génesis 13:14 al 17. Dice así, toda la tierra que ves, esto es profético, vamos iglesia, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros debemos caminar como Abraham, entendiendo que es para siempre, para siempre. Y como es para siempre, hoy en Colombia 2025 estamos recordando a Abraham como el padre de la fe en una prédica.
Eso fue lo que hizo el Señor con Abraham. Un hombre dispuesto a dejarlo todo por Dios. Un hombre dispuesto a dejar todo por una voz que le comenzó a hablar. Y fue tan fuerte lo que Dios hizo con Abraham, que cuando habló con otros, no les dijo yo soy Jehová. Llegó y le dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que está entendiendo está entendiendo. Mira lo que hizo la obediencia de Abraham para mover el corazón de Dios. Por eso Dios entiende que nosotros fallamos, pero Él quiere la obediencia cuando pide algo. Y no te lo pide para que lo sueltes de a poquito. Te pide que lo sueltes, porque Ur de los Caldeos era soltar completamente. ¿Aló? No era dejar la mitad del trasteo y volver a los 8 días o a los 2 o 3 meses. Era saca todo lo que tienes y vete. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Y aquí hay una verdad poderosa, iglesia. Dios no llama a personas para bendecirlas solamente. Las llama para multiplicarlas. Wow. Las llama para multiplicarlas. Así que si Dios te llamó en esta mañana y si tú estás sentado aquí a través de todos los procesos por los cuales tú has pasado, tal vez igual a los míos, más difíciles, más grandes, menos pequeños, como sea, si Dios te trajo hasta aquí, es porque Dios te está diciendo yo tengo algo contigo y con tu generación. No le pida confirmación más a Dios. Por favor, iglesia, no le pida más confirmación a Dios. Iglesia, no le pida más confirmación a Dios. Tu mamá, tu papá, eres la puerta de tu casa. Tú eres la puerta que Dios quiere traer para bendecir tu casa. Y la pregunta es que vas a dejar de entrar por esa puerta, lo que entró con Adán o lo que entró con Abraham. ¿Estamos entendiendo? Por eso escúcheme, iglesia. Abraham fue un individuo obediente, pero en la mente de Dios ya era una nación formada. Abraham dijo yo soy obediente y todo el mundo dijo qué hombre tan obediente. Y en la mente de Dios dijo Abraham es una nación de hombres de fe, una nación de mujeres de fe, como una Ana que oró por un profeta Samuel, por una Ana que cogió y dijo si me lo entregas yo te lo daré a ti, yo te lo entregaré a ti. De ahí procede. ¿Aló? La revelación es esta, iglesia. Cuando Dios mira a un hombre o a una mujer alineados, no ve lo que son hoy, ve lo que portan para mañana. Ahora pregúntate, iglesia, ¿qué Dios está viendo para mañana en tu vida? Aquí voy. ¿Qué Dios está viendo para ti en el mañana? Y lo que tú necesitas, iglesia, es entender lo que Dios está viendo para mañana. No te quedes en el golpe, no te quedes cuando caíste. Levántate y dile al Señor, estoy aquí dispuesto a obedecer. Estoy aquí dispuesto a llorar mi pecado, pero también estoy dispuesto a solucionarlo. Si tu Santo Espíritu no me deja, aquí estoy. Eso es lo que uno necesita entender, iglesia. Cuando Dios mira a un hombre o a una mujer, no ve lo que son hoy, ve lo que portan para mañana. Por eso Dios ensancha la visión de Abraham. Diga conmigo, Dios ensanchó la visión de Abraham. Yo le hago una pregunta. La palabra de Dios dice que le dijo a Abraham, lo que alcance a ver tu vista. Abraham no tenía binoculares, pero yo sí sé lo que tenía Abraham en el espiritual. Abraham tenía los ojos de un águila. Abraham podía ver 8 veces más en lo espiritual, 8 veces más que una persona normal.
Y alguien va a malinterpretar esto. Yo estoy hablando espiritualmente, estoy hablando para un pueblo entendido, no estoy hablando para el teólogo. Yo no le estoy hablando al teólogo, yo le estoy hablando al que camina por fe como Abraham. Que hace Abraham le dijeron: lo que alcances a ver es tuyo. Esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Aló? Por eso Dios ensancha la visión de Abraham. Le dice: alza ahora tus ojos. ¿Por qué? Porque nadie puede caminar hacia una promesa que no logra ver. Visualización, mente de creatividad. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te ha estado diciendo Dios tú que dejaste archivado? ¿Tú piensas que tienes muchos años? Te quiero recordar cuántos tenía Abraham cuando le fue prometido algo. Dios puede sorprender tu casa a través de ti. Dios puede darle una sorpresa grande a tu casa por uno que cree. ¿Aló? Y le dice: alza tus ojos. Y en esta mañana el Señor te está diciendo: alza tus ojos. En esta mañana Dios te está hablando y te está diciendo: alza tus ojos y mira lo que haré contigo. Pero también ve lo que haré a través de ti para otros. Escúcheme, porque el Señor dijo a Abraham: y serás de bendición. Serás de bendición. En otras palabras, Dios no solo dio tierra, le dio perspectiva profética. Le dio una perspectiva profética. Le permitió ver lo que otro no vio antes que él. Abraham le permitió ver lo que no vio su antecesor. Ni su antecesor, ni su antecesor. Abraham vio una nación llamada Israel, que no existía sino en la mente de Dios. ¿Qué cosas ignoramos como iglesia que están en la mente de Dios? Porque el Señor dice: grande es mi pensamiento sobre ti, y mis caminos son más elevados que tus caminos, y mis pensamientos más grandes que los tuyos, y mis planes más grandes que los tuyos. ¿Qué hay en la mente de Dios para Wilson? ¿Qué hay en la mente de Dios para Samuel? ¿Qué hay en la mente de Dios para Blanca? ¿Qué hay? Buena pregunta en esta mañana. ¿Qué hay en la mente de Dios para Alexandra? ¿Qué hay para cada uno de los que están ahí conectados? Escuche lo que le voy a decir. No solo le dio herencia, le dio responsabilidad espiritual. Y tú eres responsable de la espiritualidad de tu casa. Y Abraham respondió, escúcheme, y Abraham respondió correctamente. Y dice así, Génesis 14, 21 al 23. Escuche, dice Abraham: no temeré nada, no temeré nada, porque cuando tú caminas con una palabra, no tienes miedo a la intimidación del infierno. Porque cuando tú caminas con una palabra, no le tienes miedo a nada. Porque cuando tú caminas con una palabra, no le tienes miedo a nada. Porque cuando eso quiere venirte a decir y acusarte, no le tienes miedo, porque portas una palabra. Por eso Dios dice aquí, no, Abraham responde: no temeré nada, para que no digas yo te enriquecí, Abraham. ¿Aló? O yo enriquecí a Abraham. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Génesis 14, 21 al 23. ¿Por qué? Abraham entendió algo que pocos entienden hoy en día. La provisión nunca puede sustituir la fuente. Vuelvo y se lo repito. La provisión nunca puede sustituir la fuente. El recurso jamás puede ocupar el lugar de Dios. Las finanzas no pueden ocupar el lugar de Dios. El negocio no puede ocupar el lugar de Dios. El trabajo no puede ocupar el lugar de Dios. No puede, no debe y no conviene. ¿Aló? Por eso Abraham fue apto para pasar de individuo a nación. ¿Aló?
porque quien no depende de Dios no puede sostener un legado eterno. Se lo repito, porque quien no depende de Dios no puede sostener un legado eterno. Y yo quiero activarlos espiritualmente. Yo quiero que tú tomes una posición, porque voy a profetizar, voy a soltar, voy a declarar estas palabras. Espíritu Santo, ayúdame. Solo contigo podemos hacer esto, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guía a tu pueblo para que pueda entender lo que va a ser soltado, predicado, establecido, profetizado, Señor. Así que declaro y tomo la autoridad en el Cristo glorificado. Y yo quiero levantar una declaración. Yo declaro con voz profética que Dios está sacando a este pueblo de una mentalidad individualista y los está introduciendo en una dimensión generacional y de reino. El Señor dice a esta casa: dejen de ser individuales, dejen de estar peleando y limen sus asperezas, porque los voy a introducir en un tiempo diferente y necesito que sean la mano que levanta al Moisés. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, fluye en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo estoy declarando que tú, Señor, estás sacando a este pueblo de una mentalidad individualista y tú los estás introduciendo en una visión generacional y de reino. Así que yo profetizo que lo que hoy parece pequeño en sus manos, Dios lo ve como semilla de naciones, como principio de legado, como fundamento de herencias espirituales. Así que yo declaro sobre ti, iglesia, yo decreto sobre los que están ahí presentes en el computador, en las redes sociales, yo declaro que el Señor está ensanchando la visión de este pueblo, de este ministerio, y está quitando toda limitación interna. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Está trayendo una activando una mirada conforme al cielo. Así que yo profetizo que Dios está levantando casas, Dios está levantando familias, pero Dios está levantando ministerios que no vivirán para sí mismos, sino que existirán para bendecir territorios eternos. Así que yo me levanto y profetizo que así como Abraham no permitió que el rey de Nabucodonosor, el rey de Sodoma, defendiera su prosperidad, este pueblo no permitirá que el sistema determine su identidad, porque su provisión viene del Dios Altísimo. Así que yo profetizo en esta mañana que de este pueblo saldrán generaciones, de este ministerio saldrán generaciones alineadas. Yo declaro, Señor, que Samuel, que todos los que están aquí, las casas representadas, Padre Santo, Lisbeth, todos los que están aquí, Padre Santo, los hijos de tu pueblo, los hijos, la generación, yo profetizo que este pueblo saldrán generaciones alineadas, linajes restaurados y propósitos que trascenderán el tiempo, porque cuando Dios transforma a un individuo es para dar a luz una nación, y la iglesia dice amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, ribas candarabacayase, maquia sondorobocua senderemequiasa. Espíritu Santo sobre tu pueblo, fluye sobre cada uno de nosotros. Que suene, que el ángel traiga la palabra, que los ángeles traigan, Señor, los decretos, que los ángeles abran el entendimiento. Pero yo puedo ver en mi espíritu, yo quiero pedir ángeles que vengan así como vinieron al profeta debajo de aquel árbol, que le trajeron comida, que le trajeron bebida. Pero yo puedo entender en mi espíritu que esa comida, esa bebida no solamente le dio fuerzas para ir a la cueva, no fue solamente para eso. Yo puedo ver en mi espíritu que esa comida que trajo el ángel, que esa bebida que trajo el ángel, le abrió la visión como se le abrió a Abraham, y comenzó a ver cómo iba a caer Jezabel, comenzó a mirar que Dios le había entregado a Jezabel en sus manos. Así que yo puedo entender que aún así se hayan levantado los brujos, las brujas con comida, con lo que sea, viene comida de lo alto de ángeles. Esa comida que está entregando, esos ángeles están entregando comida, pero no solamente para dar fuerzas para el 2026, está trayendo bebida, pero esa comida y esa bebida están haciendo caer velos, pero están haciendo caer velos para que puedan ampliar la perspectiva, ampliar la visión. Yo puedo ver eso en mi Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Necesitamos, Señor, este tiempo poderoso, Señor. Necesitamos activarnos, Señor. Necesitamos estar alineados, Señor. Necesitamos dejar de estar pensando en una mente individualista y comencemos a pensar como pueblo, como iglesia, como ministerio unido para levantar un ministerio sano para ti, Señor Jesucristo, conforme a tu palabra, conforme a tu revelación, conforme a tus reglas, conforme a lo que tú hablas. No palabra de hombre, no palabra de hombre. Que venga la palabra del Espíritu Santo, que venga la palabra del Espíritu Santo, que venga la palabra para que traiga rompimiento. Así lo declaramos, Espíritu Santo de Dios. Amado iglesia, Abraham entendió que su vida no le pertenecía solo a él. Entendió que era parte de algo mucho más grande. Y hoy Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Yo digo amén a esa palabra. Nos llama, nos prospera, nos forma y finalmente nos establece. Porque Dios nos trajo a Granada Meta para esta misión. Y yo pelearé la batalla. Y yo pelearé la batalla. Y espero a los 37 levantados. El Señor está esperando a los 37 levantados. El Señor está esperando quien levanta la mano y dice: yo soy uno de esos 37. Señor, dejo la pasividad y me monto, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor. Escuche, él entendió que era parte de algo mucho más grande. Y hoy está haciendo Dios lo mismo con nosotros. Porque Él nos llamó para este lugar. Él nos separó para este tiempo. Él nos formó para este tiempo. Y finalmente nos estableció para este tiempo. Así que yo lo declaro. No como individuos aislados, iglesia, sino como un pueblo que lleva su nombre, camina en su promesa y manifiesta su reino en la tierra. Y eso es el león de la tribu de Judá. Nosotros necesitamos entender. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén a esa palabra. Alabado sea el Señor. Vamos a compartir la cena. Y mientras sigue la cena ahí, yo quiero que usted esté activado orando en lenguas. Usted esté ahí activado. Yo puedo entender lo que está pasando en mi espíritu, Señor. Yo puedo entender, Señor, que mientras tú me hablabas, Señor, yo comencé a ver este piso lleno de escarcha. Entendí de dónde venía la escarcha, pero comencé a entender lo que comenzaste a decirme. Y me hiciste recordar, Señor, cuando en esa conversación con Abraham, tú estabas ahí en la tienda con él, Señor, y le dijiste a Abraham, en esa conversación le dijo a Abraham: hazme un favor, Abraham, sal de esta tierra, sal de esta habitación, sal de esta tienda. Abraham, sal de esta tienda. Abraham, sal de esta tienda. Y Abraham salió. Y cuando Abraham salió, el Señor le dice: mira el firmamento, mira el cielo. Y Abraham comenzó a mirar el cielo. Y cuando Abraham comenzó a mirar el cielo estaba despejado. Y el cielo estaba tan despejado que estaba lleno de estrellas. Yo quiero que usted entienda esto. Tenían que ser muchas estrellas, porque el Señor le dijo: así como lo que estás viendo, repártanlo, repártanlo, repártanlo. Así como lo estás viendo, así como lo estás viendo, será tu generación. Mi pregunta es, iglesia, ¿qué capacidad de visión tenía Abraham, que cuando miró al cielo vio millares y millares y millares y millares de estrellas? Y le dijo: será así tu descendencia. Será así tu descendencia. Un hombre de casi 100 sin hijo. En una conversación en el desierto, cuando ya había salido de Ur de los Caldeos. En una tienda en el desierto, donde no había la comodidad de Ur de los Caldeos, de una ciudad. En esa pequeña tienda encontró la promesa de la presencia. Y mientras estaba en esa presencia, comenzó a hablar con Dios. Y cuando Dios comenzó a hablar con él, le dijo: sal, porque Dios es un Dios profético. Y Dios dice en ese momento: sal de aquí, sal del techo que estás viendo
y sal de la perspectiva que estás viendo ahora. Sal de lo que es físico y yo te mostraré que fuera de este techo hay algo que tengo para ti. Y cuando él salió, vio el firmamento y dice la escritura, todo el firmamento declara que Dios es Dios. Y todo el firmamento da su testimonio de que Dios es Dios. Y cuando Abraham salió y vio aquella multitud de estrellas, no sabía qué era lo que quería Dios, pero entendió cuando escuchó la voz. Cuando entendió y escuchó la voz, supo por qué estaba mirando lo que estaba mirando. Hay veces estamos mirando cosas y no sabemos qué Dios quiere decirnos. Y cuando no entendemos lo que estamos viendo, tenemos que decirle al Señor: muéstrame como le mostraste a Abraham. Déjame ver como Abraham vio. Déjame observar como Abraham. Déjame ver como Abraham. Abre la perspectiva de mi visión como lo hiciste con Abraham, porque tú eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, y asimismo eres mi Dios en mi casa. Yo necesito que usted entienda esto, iglesia. Yo necesito que usted se active. Yo no vengo a motivarlo. Yo vengo a decirle que el Señor le está diciendo: así será lo que te voy a dar. Pero necesitas creer en una palabra, porque Abraham no necesitó el mapa. Abraham necesitó la palabra. Y nosotros en este tiempo caminamos por una palabra. Las demás personas dirán: estás loca, estás loco. ¿Qué le dijeron a Abraham? ¿Qué le dirían a Abraham en ese momento? ¿Qué le dirían a Abraham cuando salió, cuando tenía todo de todo? ¿Qué usted cree que le dijo? ¿Qué cree usted que la gente, sus amigos, los conocidos de Abraham le dijeron? ¿Y para dónde vas?, le dijo su esposa. ¿Para dónde vamos? Y le dijo Abraham: no sé, pero la voz me dice que me vaya. 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 Y necesitamos entender, iglesia, que ser buenos cristianos no está mal. Pero ser buenos cristianos no va a cambiar la generación. Pero el llamado sí. El llamado sí. Y la escritura dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y cuando la escritura dice que pocos son escogidos, esos pocos son como Abraham. Tener 17 años no es fácil. Cuando tú le hablas a los demás de Dios y no entienden lo que te están diciendo, o no entienden lo que tú estás diciendo. Yo pasé por ahí a mis 15 años, lo hice. Y fui tan cobarde que me quité y nunca más volví, porque comencé a hablarles de Dios y comenzaron a decirme que yo estaba loco, que se me había metido, que esto, que lo otro. Comenzaron a rechazarme. Y no fui valiente para sostener mi llamado en esos 15 años. Y me alejé de Dios y me perdí hasta los 26. Casi no me levanto. Casi no me levanto. Yo sé que es difícil hablar de Dios, pero Dios tiene un llamado contigo. Y por más que tú quieras correr, no vas a poder esconderte. Es difícil caminar por una palabra profética cuando alguien no entiende ni qué es eso. Pero tú sí lo entiendes. Y mi consejo desde el pasado para este presente es el consejo del hombre de 15 años. No hagas lo que hice, porque te puedes perder. Sé esforzado, sé valiente. Haz lo que otro no hizo. Haz lo que yo no hice a esa edad. Eres la esperanza de la casa. Llevas ese peso encima, te guste o no te guste. Y yo aprendí en estos largos años que aunque me gustaran o no me gustaran, las cosas ya habían sido determinadas. Así que sé valiente. Y siempre párate y diga: no temeré, porque Jehová está conmigo.
No temeré porque Jehová está conmigo. No temeré porque Jehová está conmigo. Y llegarás a un momento, varón, en el cual te pararás y dirás: ningún hombre me ha enriquecido, porque quien me enriqueció es el Señor. Hazlo. Es tu legado. Es tu legado. Oh Espíritu Santo de Dios, vamos a compartir esta cena. Padre, ahí donde usted está, cierre sus ojos, iglesia. Vamos, yo quiero que usted en esta mañana comience a recibir. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, Padre poderoso, Señor, venimos a tu presencia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy reconocemos que tú sigues llamando, Señor. Sigues esperando, Señor. Sigues formando a un pueblo para tu gloria, Señor. Hoy renunciamos a toda identidad que no proviene de ti, Señor. A toda dependencia de la vida natural y a todo sistema que quiere definirnos de una manera incorrecta, fuera de tu propósito eterno, Señor. Hoy respondemos al llamado como Abraham, Señor. Hoy declaramos que dejamos lo viejo, dejamos lo conocido y comenzamos a caminamos hacia lo que tú has prometido, Señor. Aunque no lo vemos todavía todo con claridad, Señor, comenzamos a caminar. Yo quiero profetizar, Señor, que ahora sobre este pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se comienza a activar una nueva línea espiritual. Viene una nueva línea espiritual. Viene una nueva línea espiritual. Yo veo cómo viene una línea espiritual, y esa línea espiritual es una línea que está corriendo como sangre. Y esa línea espiritual es la sangre de Cristo que va a alcanzar las otras generaciones. Así que declaro que esa línea se comienza a meter en las generaciones y se rompe toda corriente antigua de pecado. Eso es lo que está haciendo esta sangre cuando está llegando. Yo puedo ver un árbol, eso es lo que estoy viendo, y yo comienzo a ver un árbol. Ese árbol tiene como venas y esas venas comienzan a correr. Está corriendo sangre, pero la sangre está llegando a las hojas. Las hojas son hijos. Las hojas son el hijo, en los frutos. Ahí está. Y viene y se está comenzando a romper toda corriente antigua de pecado. Yo veo cómo se cae la peste. Yo veo cómo se cae la ruina. Yo veo cómo se desprende ahora mismo la polilla espiritual, la que corrompe, Señor. Veo que se caen los hongos, Padre Santo, espirituales. Ahora mismo, Señor, se rompe toda corriente antigua de pecado. Estancamiento se rompe, pero también se rompe la limitación, Señor, y comienza a establecerse un nuevo comienzo en fe, en obediencia, propósito. Así que profetizo que este pueblo deja de vivir como individuos y comienzan a caminar como nación espiritual, como linaje escogido, como vasos de rescate en tus manos, Señor, para esta tierra, Señor, para Colombia, Padre Santo. Yo profetizo que se despierta la visión, se afirma la identidad y se consolida el llamado sobre esta iglesia, sobre esta casa, sobre este ministerio, Señor. Padre, establece tu obra en nosotros. Haznos transmisores de tu gracia y portadores de tu diseño eterno, no para nuestra gloria, sino para que tu nombre sea predicado y tu reino sea manifestado en la tierra. En el nombre de Yeshua me levanto a declararlo. Me llama, Señor, tu palabra. Está escrito, Señor, tu palabra. Está escrito que con poder estamos aquí, Señor. Estamos en esta mañana, Señor, con poder para establecer tu palabra, Señor. Y asimismo, Señor, vamos a sellar este tiempo, Señor, con el poder de tu sangre. El poder de tu sangre, Señor. El poder de tu sangre, Señor. El poder de tu sangre, Señor. El poder de tu carne, Señor. Lo hacemos en conmemoración de ti, Señor. Yo puedo ver nervios asiáticos. Wow. Yo puedo ver el nervio ciático. Pero yo puedo ver cómo esa parte está siendo tocada por el Señor. Y está siendo tocada y está siendo desinflamada, corrida.
Comienza a entrar en un orden, en la posición correcta ahora mismo. Lo declaro por el poder de la palabra, lo declaro por el poder de la sangre. Declaro que viene calor en esa parte, Señor, ahora mismo. Y Ramás Andarabacaya, el Espíritu Santo está haciendo la obra. Ahora mismo empuja a ese, ahora sana, desinflama, ahora mismo ese nervio asiático, Padre Santo, yo lo declaro, yo lo establezco, yo lo profetizo, yo lo creo, Señor. Envío la palabra, Señor, porque creo en la sangre del Todopoderoso, del Yeshua que fue golpeado y llevó toda enfermedad maldita y la pegó al madero. Así lo declaro, Señor. Lo decreto, Señor. De la misma manera, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción. Perdónanos, Señor, si como iglesia hemos pensado como individuos, si como ministerio hemos pensado como individuos, Señor. Perdónanos. Y te pedimos, Señor, que tenemos la capacidad, Señor, de reconocerlo, y te pedimos perdón por esto, Señor. Y de esta manera dignamente participamos de tu carne y de tu sangre, Señor. Coman de la carne del Señor. Asimismo declaramos que entramos bajo el pacto de Juan 6:56, que al beber de tu sangre, Señor, confirmamos la sanidad de todas las enfermedades. Porque al momento de beber tu sangre, Señor, entra en nuestro torrente sanguíneo, en nuestros glóbulos rojos, blancos, y recorrerá todo nuestro sistema. Porque tu sangre trae sanidad, y yo puedo declarar, Señor, que puedo ver cómo tu sangre brilla. Y al momento de brillar va a comenzar a brillar y irradiar luz en nuestro cuerpo físico para sanidad. Yo lo creo, Señor. Yo lo declaro y yo lo profetizo, Señor. Beban de la sangre y háganse uno con el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque nos ponemos bajo ese pacto de Juan 6:56, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos diste. Declaramos que caminamos sobre ella. En el nombre de nuestro Yeshua lo declaramos, lo establecemos y lo profetizamos. Y la iglesia dice amén y debe aplaudir. Gracias, Señor, por tu palabra. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Amada iglesia, si tú estás ahí conectado y deseas bendecir este ministerio con una ofrenda, con una siembra, con patrocinar a este ministerio, y estás dentro de Colombia, lo puedes hacer a través de las cuentas Nequi que aparecen ahí en pantalla, que es el más 57 320. Bueno, las cuentas es 320 y 310. Pero si estás fuera del país, comunícate a esos dos números, más 57 320, más 57 310, y te daremos las indicaciones para hacerlo por Western Junior. Si Dios ha colocado en tu corazón que lo hagas, hazlo. Somos tierra de bendición y multiplicación. Así que los bendigo a todos ustedes. Recuerden esta palabra. Caminemos como Abraham caminó. Amén. La gloria y la honra sean para el Señor. Shalom. Bendiciones, amada iglesia.